las presento. Fabiana Sosa es abogada laboralista, litigante independiente y asesora sindical, con especialización en Género y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es maestranda en la especialización Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y es conferencista y publicista. Y Mariana Iturriza es investigadora, periodista y comunicadora feminista recibida en la UBA, donde también cursó el postítulo de Comunicación, Géneros y Sexualidades. Desde hace 4 años integra la Red de Género y Comercio Argentina y la Asociación Lola Mora, organizaciones dedicadas a la investigación y capacitación en temáticas relativas a las violencias económicas que se ejercen sobre las mujeres y diversidades, en especial las que tienen que ver con el trabajo de cuidado no remunerado, la brecha laboral y salarial, el endeudamiento popular, las políticas neoliberales y un largo etcétera. Bueno, muy bienvenidas. Ahora sí, le voy a pasar primero la palabra a Mariana y arrancamos con la clase. Vamos a tener, como siempre, unos minutos finales para que las docentes puedan contestar algunas preguntas que aparezcan y que escriban por el chat. Pero bueno, avancemos, así no perdemos más tiempo. Adelante, Mariana. Bueno, muchas gracias, Sonia. Hola, ¿cómo están a todas y todos? Bueno, yo voy a empezar hablando un poco de esta gran injusticia, como la llamo. Voy a poner un PowerPoint para que nos vaya guiando. Hay algunas cosas de datos y otras cosas que van a quedar a modo de resumen y que les va a servir después a ustedes. Yo ya se lo pasé a Sonia. Hay por ahí unos ruidos. Bueno, voy a hacer una salvedad, que es que voy a referirme a las desigualdades y a la injusticia de los trabajos de cuidados entre varones y mujeres. Y en esto estamos dejando a la comunidad LGTBI+, porque, en primer lugar, porque, bueno, esta desigualdad que es histórica, está basada fundamentalmente en el binarismo de varón-mujer, y por otro lado, ya teniendo en cuenta las últimas décadas, donde por supuesto que las diferencias son enormes, sobre todo en lo que tiene que ver con lo laboral y todo, tampoco hay tantos datos como para que podamos hacer un análisis fehaciente de eso. Bueno, voy a comenzar entonces. Perdón, Mariana. Sí. ¿No se escucha? No, es que hay ruidos. Mabel Ocampo, tenés abierto el micrófono, lo podés cerrar. No sé si hay alguien más con el micrófono abierto. Ciérrenlo, así nos escuchamos. Bueno, ahí se ve esto. Sí, perfecto. Bueno, podemos empezar haciéndonos unas preguntas. Bueno, voy a poner primero el timer, así no se me pasa el tiempo. Algunas preguntas que nos podemos hacer hoy en día, que nos pueden servir para darnos una idea de cuál es la situación. Por ejemplo, ¿por qué los varones cobran más que las mujeres por un mismo trabajo? ¿Por qué a veces las mujeres deben dejar sus estudios cuando tienen un hijo o hija? ¿Por qué los servicios esenciales son los peor pagos? ¿Por qué en el modelo típico de familia las mujeres son las que hacen la comida, cuidan a los chiques y enfermes de la familia y limpian la casa? Son algunas preguntas básicas, y para referirme a los orígenes de esa cuestión de nuestra sociedad, voy a hablar de un texto de una autora ítalo-norteamericana que se llama Silvia Federici, que es bastante conocida en el ambiente feminista y ahora cada vez más en todos lados, y el libro que se llama Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Bueno, Silvia Federici lo que encuentra es el origen de estas diferencias con respecto a los cuidados no remunerados en la transición del feudalismo al capitalismo. Entonces dice, bueno, investiga a partir de un montón de escritos, historiadores, escritos de la época, arte,
¿Cómo era la sociedad antes de esa transición? En el feudalismo, en la Baja Edad Media. Bueno, por supuesto que era una sociedad con muchísimas, enormes diferencias, porque había una nobleza, los señores feudales y la iglesia, que eran los más poderosos y propietarios de todo, y después estaban los siervos y siervas, los comunes, lo llama ella, que no tenían propiedades y tenían que estar atados a la tierra y prestar servicios en la casa señorial, etc. Pero, sin embargo, a pesar de esas grandes diferencias, de esas enormes diferencias que había en la época, las mujeres a veces, por ejemplo, podían heredar una tierra o a veces incluso ser propietarias ellas mismas y podían disponer de lo producido en esa economía de subsistencia agrícola. No había una separación social entre lo que era la producción de bienes y la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, las mujeres hacían, sí había por supuesto, ¿no?, muchas diferencias entre los hombres y las mujeres, pero no había una diferencia entre esas dos tareas. No sé, por ahí se escucha un ruido, algún micrófono que está abierto, me parece, ¿puede ser? Sí, una radio parece. Sí, por favor, los micrófonos cierren. No sé, ¿sigo igual? A ver, ¿están todos los micrófonos muteados? No. Evelyn, ¿vos lo podés ver? Yo estoy buscando uno por uno, el tema es que estoy buscando por uno. Ahí está. Bueno, para que creo que ya está. ustedes. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que no había esta separación. Que las mujeres, si bien, por supuesto, tenían a sus hijos, hijas y se dedicaban a la crianza, también hacían todas las otras tareas y no había una desvalorización de esas tareas de crianza o de cuidado, sino que trabajaban en la tierra, cuidaban a los chicos, hacían la comida, los hombres también trabajaban en algunas de esas cosas. Y sobre todo, una cosa muy importante que encuentra ella es que las mujeres tenían un control absoluto de la natalidad, de sus cuerpos, de la reproducción, mediante la anticoncepción, abortos y otros sistemas que usaban. En la Edad Media, tener muchos hijos no era bueno, porque había muchas bocas que alimentar. Entonces así ellas lo manejaban. Además de eso también, las mujeres, y los varones también, pero había mucha socialización. El trabajo era comunal, había tierras colectivas que no pertenecían, digamos, a ningún propietario en particular, eran más bien del señor, pero se podían sacar leña, pastar animales. ¿Y qué pasa después, hacia el fin del siglo XIV? Esto empieza a cambiar, el fin de lo que sería la Baja Edad Media. Por un lado, pasan muchas cosas en la sociedad. Por ejemplo, ese es el siglo de las grandes hambrunas y de la peste negra, que redujo la población de Europa prácticamente a la mitad, se supone, y por lo tanto, los campesinos y los trabajadores en general, además de empezar a migrar un poco a las ciudades, también se produce la monetarización del trabajo, que esto también es muy importante, porque ese trabajo que realizan, ya sea agrícola o el incipiente en las ciudades, empieza a ser pagado, a estar monetarizado. En los campos empiezan los cercamientos. Los cercamientos quiere decir que los señores feudales, la iglesia, se empiezan a apropiar de las tierras, y también por este proceso los campesinos son expulsados y van hacia la ciudad. Vendido, digamos, o promocionado de alguna forma por muchos historiadores, como el pasaje de siervos atados a la tierra a libres, dice Silvia Federici. Esto en realidad sería como un eufemismo para decir que les expropian la tierra, y qué va a pasar con esas personas trabajadoras, ahora lo vamos a ver. En ese entonces había muchísima resistencia al trabajo asalariado, o sea, estos hombres libres empiezan a tener que trabajar por dinero, y hay mucha resistencia y muchas rebeliones en toda Europa durante muchos años. Aparecen lo que se llaman las sectas herejes, es una historia muy compleja. Ella dice que hay algunas que son experiencias casi de comunismo prácticamente, donde las mujeres tienen un lugar muy importante, porque ellas tenían ciertos saberes, eran curanderas, sabias, y había una relación más igualitaria entre hombres y mujeres. La iglesia, por supuesto, era muy poderosa, y ¿qué hace con movimientos? Inventa la Santa Inquisición.
con esa Inquisición empiezan a perseguir, a hacer juicios sumarios y a matar en hoguera o a ahorcar a hombres y mujeres que más que nada se oponían a este tipo de trabajo, eran parte de esas sectas. Como parte de eso, porque al necesitar más mano de obra, se empiezan a condenar justamente las prácticas no reproductivas. Por ejemplo, se prohíbe la homosexualidad, el aborto, los infanticidios, son todos condenados y castigados a veces con la pena de muerte. Y empieza también una cosa que es la cultura de la sospecha y la delación entre la gente común. Bueno, ¿cómo someten a estos movimientos rebeldes? Dice Silvia Federici, y ella encuentra que lo hacen por medio de la disgregación de hombres y mujeres, de esa separación. Al separar a estos movimientos que de alguna manera tenían algo común, comunitario, y mucha fuerza en eso, lo que hacen es separarlos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, por leyes, por medio de leyes y otras cosas que primero están en la iglesia, pero después van a pasar al Estado, comienza un proceso de denigración de la mujer, e incluso en algunos países llega a estar despenalizada la violación. Entonces, ya eso conlleva una diferencia de poder y de relaciones entre hombres y mujeres que empieza a ser cada vez más grande. Bueno, en la transición del feudalismo al capitalismo, que es en los siglos XV a XVII, vemos ahí sí como ya empieza a afirmarse este incipiente capitalismo, ¿qué es lo que necesitaba? El capitalismo necesitaba, por un lado, la mano de obra para la producción de bienes y para lo que se llama la acumulación originaria, al transformar esa mano de obra, esa fuerza de trabajo de los hombres en ganancias, hay una expropiación y una acumulación originaria. Pero por otro lado, dice Silvia, ¿quiénes eran las que producían esa fuerza de trabajo? Algo muy, muy importante y valioso para este capitalismo. Eran las mujeres. Las mujeres eran las que tenían las que parían esos trabajadores. Entonces, el capitalismo va a usar 3 mecanismos para instalarse. Por un lado, la conversión del cuerpo en máquina de trabajo, en este caso de los hombres, también de las mujeres, obviamente. Por otro lado, también ella habla de la colonización de América, además del extractivismo de las riquezas y todo que nutre a toda Europa, España totalmente y a otros países también. Lo que acá a ella le interesa es el sometimiento y el genocidio de los pueblos originarios y la esclavitud del pueblo africano. Y por último, la caza de brujas va a ser el tercer mecanismo por lo cual estos 3 sometimientos de clase, raza y sexo-género van a cumplir sus objetivos. La fuerza principal para lograr todo esto es la violencia. ¿Y cómo lo logran, digamos? ¿Cómo hace el capitalismo para conseguir tener a las mujeres para que estén teniendo o reproduciendo esa fuerza de trabajo? Bueno, la domesticación de la mujer es justamente ese proceso. Se la expropia no solamente de su... se la expropia no solamente de esto de su, podemos llamarlo libertad, sino también de sus saberes, de sus relaciones, y empieza a haber una diferencia entre lo que es el trabajo y el no trabajo. O sea, hay algo que empieza a ser considerado no trabajo. La mujer se queda en la casa, teniendo a sus hijos, haciendo la comida para el marido que tiene que ir a trabajar. Bien tiene contacto, no han alcanzado los contenidos aún. Bueno, ahí no sé qué pasó. Y por otro lado, obviamente los hombres, la fuerza de trabajo, sí, monetarizada, pagada y considerada trabajo. En ese momento, las leyes que ya han pasado de la iglesia a los estados, fundamentalmente castigan y prohíben los actos contra la propiedad, obviamente, y también los que atentan contra la vida de los niños
propios o ajenos, por ejemplo los abortos, los anticonceptivos, el infanticidio, e incluso también otra de las cosas, yo lo anoté ahí, que tiene que ver con la expropiación de toda esta vida que tenían las mujeres, es que se las recluye dentro de la casa y empieza a ser mal visto, por ejemplo, que salgan, que hablen con vecinas, y ella, por ejemplo, que después tiene otro escrito en particular que habla de esto, le llama la atención que la palabra gossip en inglés quería decir originalmente amiga y pasa a ser chisme. O sea, que de amiga pasan a ser chisme y el chisme es algo despectivo que está mal visto. Ella en otro artículo que tiene revaloriza el chisme como una forma de resistencia de las mujeres. Bueno, obviamente la casa de brujas es ese disciplinamiento que hace que las mujeres se recluyan en el hogar para tener niños y niñas. Se calcula, se habla de cientos de miles de mujeres quemadas en esa época o ahorcadas como brujas, con juicios donde las confesiones eran obviamente todas tomadas bajo tortura y no había ni siquiera. Ahí hay una imagen de una hoguera y de una quema de brujas. Esto ya es en el siglo XVI. Por último, acá puse una frase, hay un cartelito que no me permite leerla, pero a ver. Voy a parar ahí está. Las jerarquías sexuales se producen al servicio de un proyecto de dominación que solo puede sustentarse a sí mismo a través de la división constantemente renovada de aquellos a quienes intenta gobernar. O sea, acá hay jerarquías sexuales, varones, mujeres, que se producen al servicio de esta dominación, como por medio de la división. Esa es una frase del libro de Silvia Federici. Ahora voy a volver a compartir. A ver, perdón, no estoy tan canchera con esto. Ahí está. Que también es autora de otra famosa frase que anda por las calles de Buenos Aires y del mundo, que dice: eso que llaman amor es trabajo no pago. Esta frase no está en este libro de Calibán y la bruja, pero es una frase que ella dijo en alguna de las presentaciones del libro y que quedó, porque justamente lo que también logró el capitalismo luego de la eliminación de las brujas, cuando ya no había peligro de esas rebeliones de mujeres que atentaban contra los principios propios del capitalismo, lo que primero, o sea, hubo un proceso en el cual se asoció a la mujer primero a todo lo malo, lo bajo, las pasiones, en el siglo de la razón, ¿no? de Descartes, y luego, cuando ya no estuvo más ese peligro de las mujeres, o de las brujas, digamos, cuando ya estuvieron domesticadas, una palabra que está buenísima, hablar de ese proceso, empezó a ser la mujer asociada justamente con el amor, el cuidado, y se consideró que ese trabajo que hacían con los hijos e hijas en la casa, y la comida, y quedarse en la casa para el cuidado de todo eso, era amor. Por eso la frase de Silvia Federici. Pero esto que estamos hablando del siglo XVI, en realidad es la base para el modelo familiar que llega hoy hasta nuestros días, ¿no? Los roles separados varón-mujer, hay una división sexual del trabajo y está la idea del trabajo remunerado y no remunerado. Obviamente hay excepciones, pero la verdad es que las mismas estadísticas, ahora lo vamos a ver, dicen que esto es así. Bueno, con respecto a la participación de la actividad laboral de varones y mujeres, acá puse el color verde es el de las mujeres y el rojo es el de los varones, a través de los censos y los siglos en Argentina, por ejemplo, lo que podemos ver es que, bueno, porque las mujeres fueron poco a poco, obviamente, trabajando y empezando por distintos motivos a ocupar lugar en el mercado laboral. A fines del siglo XIX y principios del XX en Argentina, cuando se dan las grandes oleadas inmigratorias, hay un alto nivel de participación de las mujeres en las actividades,
del mercado, porque justamente las mujeres proletarias necesitaban acompañar y lograr tener algún ingreso también para las familias, porque no alcanzaba con lo que el proletario, el obrero, traía a la casa. Esa participación, la tasa de actividad es una tasa que tiene que ver con el índice, digamos, las personas que de más de 14 años que trabajan o que quieren trabajar. No es solamente el empleo, no es el nivel de empleo, sino de actividad. Entonces ese número empieza a descender hasta 1947, el censo del 47, con la sustitución de importaciones, que se da el nivel más bajo de actividad de las mujeres, y luego empieza a repuntar. En los años 60, las mujeres ya empiezan a salir al mercado laboral un poco, y en los 70 mucho más, ya por decisión propia. Hay incluso en los años 70 ya un proyecto de vida y de autonomía de las mujeres que empiezan a acceder más a la universidad, a los estudios universitarios, a tener mejores trabajos. En los años 60 en Argentina se da el nivel similar a Europa en cuanto a participación de las mujeres en los estudios universitarios. Y ese número asciende, sigue ascendiendo, después se estanca un poco, y por ahí en los años 90, con los neoliberalismos, bueno, la crisis económica, los ajustes, otro grupo de mujeres vuelve al trabajo que no estaba desde el principio del siglo, que son las clases populares. Lo mismo, no alcanza el salario, no alcanzan los ingresos, y las mujeres salen a trabajar. Ese nivel de actividad se estanca un poco nuevamente, y ahora en los últimos años vuelve a subir un poco. Ahora voy a pasar un poquito de largo para hablar de las brechas laborales, voy a pasar un poquito de largo esto, después lo van a tener ustedes, pero bueno, básicamente son datos que dicen que las mujeres participan mucho menos que los varones en el mercado laboral, cuantos menos estudios tienen, menos lo hacen, las diferencias de empleo, la tasa también de desocupación y subocupación horaria, que es para las personas que trabajan 35 horas por semana, pero necesitan o quieren trabajar más. Y bueno, y llegamos a un término que es conocido como la segregación laboral vertical o el techo de cristal, que tiene que ver con que las mujeres, por ejemplo, a pesar de tener niveles más altos de estudio, por ejemplo, esto ya estoy hablando del 2019 ahora, las mujeres, un 35,2% del 100% de las mujeres mayores de 25 años, accede a la universidad o a los estudios terciarios, y los varones un 30,7%. Sin embargo, cobran 29% menos que los varones, y si son asalariadas informales, no es el caso de las universitarias en general, este número es más alto todavía, 35,6%. Sabemos también que cobran menos que su par varón por el mismo trabajo. Y con respecto a lo que es este techo de cristal, no pueden acceder, no son contratadas, nombradas en puestos de poder, en puestos de decisiones. Solo el 22% de las empresas están lideradas por mujeres. Esto es algo que tiene que ver mucho con cuestiones culturales, con muchísimas cosas. Lo que se llama segregación horizontal es justamente lo que hace que las mujeres se empleen en ciertos sectores de la economía y no en otros. Y acá, en la rayita de color verde, son las mujeres, podemos ver grandes diferencias en lo que tiene que ver con empleo en hogares, como empleadas de casas particulares, personal doméstico, y en salud y educación. Y justamente esos son los rubros que se pueden considerar una extensión de las tareas de cuidado, ¿no? Esos y otros más también. Justamente las mujeres acceden en mayor medida a estos empleos. O sea que seguimos con el tema de la diferenciación de las tareas de cuidado.
muchas veces esos trabajos, en algunos casos son peor pagos, en otros, como empleadas domésticas, cuidados de personas, también son informales, muchas veces no están registrados. Con lo cual también esto provoca que haya una gran diferencia en lo que tiene que ver con la protección social, ¿no? En otros derechos también. También hay otras cuestiones culturales que hacen que las mujeres no accedan a ciertos empleos, como por ejemplo que estudian menos carreras que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y esto es un dato que sería buenísimo poder revertirlo, porque también se acabarían más las diferencias. Bueno, las tareas de cuidado de estas, a las que nos estamos refiriendo, no remuneradas, son las que nos permiten vivir, alimentarnos, vivir en un ambiente agradable, desarrollarnos como personas, tener tiempo para el ocio, para el estudio, cuidado de niños y niñas, cuidado de enfermos y adultos mayores, hacer la comida, las compras, limpieza de la casa. Y este tema del cuidado, desde hace tiempo, empieza a ser considerado como un derecho a cuidar y a ser cuidado o cuidada. El derecho a cuidar no es algo que todos reclamen. Hay sectores que sí lo reclaman, y en esto justamente muchas veces tienen que ver los grupos LGTBI+, porque muchas veces no son reconocidos como que pueden cuidar, estoy hablando de licencias maternales o paternales, etc. Sería meterme en otro tema. Pero bueno, con respecto a las tareas de cuidado no remuneradas dentro de un hogar, si tenemos en cuenta las estadísticas, y esto tiene que ver con unas encuestas de uso del tiempo que se hacen en el país, y la última se hizo en el 2013, ¿quiénes realizan esas tareas? 9 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10 varones. La cantidad de horas que dedican a esas tareas, las mujeres son 6,4 horas diarias y los varones la mitad. Y el total de las tareas de cuidado no remuneradas son realizadas en un 75% mujeres y en un 25% varones. Y se ve enormemente la diferencia, porque justamente lo que hace que las mujeres dediquen más horas de trabajo a eso es que tengan menos tiempo para buscar un trabajo en el mercado laboral, y tengan tiempo para otras cosas también. En el caso de las amas y amos de casa, o sea, los que dedican su tiempo completo a las tareas de cuidado no remuneradas, de todos los que son amos de casa, 90,8% son mujeres. Y las horas de trabajo, este estudio está hecho con respecto a las horas de trabajo en el mercado laboral, los varones trabajan casi 10 horas más por semana que las mujeres en el mercado laboral. Pero si tenemos en cuenta las horas que trabajan hombres y mujeres en estos trabajos de cuidado no remunerados, las mujeres trabajan 7 horas más por semana que los varones. Y con respecto a la participación en el mercado laboral, hay una gran diferencia también para las mujeres que tienen hijos e hijas menores de 6 años. En este caso se ve muy bien la diferencia de cómo trabajan fuera de su casa, o sea, en empleo remunerado. En el caso de quienes tienen hijos menores de 6 años, son el 47,3%, y si no, ese número asciende casi un 10% más. Y los varones es al revés. Bueno, y eso también tiene que ver, hay muchos prejuicios también y cosas que hablan de los trabajos de cuidado. Por ejemplo, se habla cada tanto de los y las ninis, que son un 20% de jóvenes de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja. ¿Por qué digo que hay muchos prejuicios con eso? Porque, ¿qué se piensa de esa gente? Incluso hubo proyectos como que hablaban de, bueno, ¿qué hacemos con estos jóvenes que no estudian ni trabajan? Bueno, vamos a tratar de incluirlos en el mercado laboral, de ponerles otras ofertas, o incluso se habló de volver a instaurar el servicio militar obligatorio. Pero resulta que los hechos dicen otra cosa. ¿Qué dicen? Que el 70% de esos ninis son chicas jóvenes que cuidan a sus hijos e hijas o a otras personas de la familia. Muchas de ellas son madres adolescentes.
y dejan la escuela o el trabajo que están haciendo para cuidar. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos antes del derecho al aborto, precisamente, porque las madres adolescentes, con respecto a los estudios, se comprobó que el 38% completó la educación secundaria, y de las madres que fueron madres más grandes, mayores, adultas, el 55% completó ese nivel. O sea, hay algo que es tajante en la diferencia entre las mujeres que son madres muy jóvenes, adolescentes, y las que no. Y además de eso, para tener en cuenta que fuera de lo que podría pensarse que es un proyecto de vida, el 16% de todos los embarazos del país son adolescentes y el 69% de esos embarazos no se planificaron. Bueno, me voy a apurar un poquito porque ya veo que me va a quedar mucho tiempo. Bueno, ¿qué pasa con las tareas de cuidado no remuneradas? ¿Cuál es la importancia? Además de todo lo que dijimos. Por un lado, permiten que otras personas trabajen en el mercado de trabajo y cobren un salario. Por ejemplo, si una mujer le deja a su bebé a su madre, a la abuela, esa abuela está cuidando al niño y permite que una mujer pueda trabajar en el mercado de trabajo. Lo mismo pasa con las mujeres y los maridos y con un montón de otros casos. Pero ese trabajo es invisibilizado, y ahí me aparecen como unas escrituras, ¿puede ser? En la pantalla, o no sé si... Yo no las hice. Hay unas rayitas. Sí, yo no las hice. Bueno, no importa. No Sí. pasa nada. Estos trabajos, como bien dijo Sonia al principio, y como sabemos, civilizados, además se ponen en juego saberes y tiempo y producen un valor. Si se contratan en el trabajo, si yo tengo que contratar a alguien que cuide a mis hijos, yo tengo que pagar. Lo mismo si alguien que cocine, alguien que limpie la casa. Por eso decimos que son trabajo. Las tareas de cuidado no remuneradas son trabajo. Por eso desde hace bastante tiempo muchas economistas empezaron a hablar de la economía del cuidado. Y además de eso, en base a su valor en el mercado de este trabajo, se calcula su participación en el Producto Bruto Interno de un país. Acá este año el Ministerio de Economía sacó un informe que también se los puse como bibliografía, no sé si está obligatoria o, bueno, no importa, lo tienen ahí, que es el informe que se llama Los cuidados, un sector económico estratégico. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, me decía que estaba medio mal la conexión. Bueno. El Producto Bruto Interno de un país en el cálculo no incluye los trabajos de cuidado, es muy raro que los incluya. Pero ¿qué pasó? Lo que hicieron en este caso fue tomar todas las horas de este trabajo que salen de la encuesta esa del 2013, de varones y mujeres, de todos, en trabajos de cuidado no remunerado, y lo multiplicaron por el valor que tiene ese trabajo en el mercado, ya sea el valor de empleados de casas particulares, cocineros, cuidadores, etc. Y lo que dio este número, en el caso de Argentina, que el informe es de ahora, es que el aporte de las tareas de cuidado de doméstico y de cuidado no remuneradas al PBI es del 15,9%, con lo cual sería el sector de mayor aporte en toda la economía argentina, seguido por la industria, que tenía 15,7 sin contar a los cuidados, y ahora si incluimos a los cuidados 13,2, y el comercio pasa lo mismo, del 15,5 al 13. Estamos hablando de un aporte que equivale a 4 billones de pesos. Y las mujeres realizan el 76% de ese trabajo, 96 millones de horas diarias. La verdad es que estos números son buenísimos para pensar un poco en lo que se considera como economía de un país, el PBI y todo lo demás. ¿Qué pasa en la pandemia? En la pandemia la verdad es que todo esto se profundizó muchísimo. Las diferencias en cuanto a la división de las tareas de trabajo no remuneradas.
el cierre de las escuelas, los jardines maternales y otras instituciones, lo que ocasionaron es que las familias tengan que dedicar más tiempo al cuidado de hijos e hijas, con las tareas escolares, la conectividad de los chicos, la limpieza del hogar y un montón de tareas que antes quizás no hacían o los chicos estaban en la escuela y ahora las tienen que hacer. Y esas tareas recaen mayormente, de nuevo, en las mujeres. Hay una mayor desigualdad de la distribución de las tareas, a excepción de las compras, que eso sí es algo que quizás se ocupan más o se siguen ocupando los varones. Bueno, y acá yo lo que les pongo en esta foto, que no sé si lo vieron, pero hace unas semanas estuvo circulando, es una científica norteamericana, Gretchen Goldman, que fue entrevistada por la CNN por un tema de Trump. Y bueno, y ella entonces ahí aparece entrevistada, y después en su Twitter personal publicó otra foto de esa entrevista, que es esta. Entonces dice, solo para ser honesta con ella, ¿no? Donde se la ve, o sea, voy a mostrar la otra anterior, ella hablando con el fondito del sillón y como estamos todos nosotros y nosotras, y después los alrededores de la casa, y dice, solo para ser honesta, ¿y qué pasó? Todos se reían de la foto, le decían qué gracioso, qué bueno. Y decían, no, esto no es un chiste. Lo que está pasando en nuestros hogares, en las familias, es terrible, y lo que se les pide a las madres es imposible. Va a haber muchas madres que tengan que dejar sus trabajos. No sabemos cómo se va a solucionar. Pero bueno, estamos hablando de la sociedad norteamericana, clase media, donde se ven como ciertas cosas de comodidad que no es nuestra realidad necesariamente. Si eso lo extrapolamos a la realidad argentina de las clases populares, tenemos esto. No sé si se acuerdan de Ramona Medina, de la Villa 31, que hizo un reclamo porque no había agua en la villa, y poco después murió de COVID. Entonces, ¿cómo es la realidad de la cuarentena y de los cuidados en los barrios vulnerables donde no hay los servicios más básicos, donde tienen que salir a buscar agua para lavarse las manos, etc.? Todo esto se vio en los últimos meses mucho en algunos medios y en otros no. Además de esto, Ramona Medina hacía trabajo comunitario. Eso es otro de los aspectos de los cuidados a los que me quería referir. Nosotras desde la Asociación Lola Mora hemos estado trabajando este año mucho este tema, hicimos un seminario y otras cosas, porque los cuidados comunitarios son, digamos, el cuarto pilar o pata en la que están apoyados los cuidados. Está el Estado, el sector privado, las familias y el sector comunitario, que puede ser a veces, tiene que ver con instituciones religiosas, estatales, organizaciones políticas, barriales, de todo puede ser la iniciativa. Y estoy hablando de comedores, merenderos comunitarios, jardines maternales, ayuda escolar, etc. Pero la verdad es que en pandemia estos trabajos se han multiplicado, se dice que las raciones de comida se triplicaron en los comedores, porque hay mucha más crisis, más desocupación, y estos servicios y trabajos de cuidado comunitario están presentes allí donde más se necesitan, los barrios vulnerables, y es también un trabajo realizado en su gran mayoría por mujeres. Está invisibilizado, sin reconocimiento, y a veces ni siquiera es pago. Entonces también tenemos que ver ahí qué pasa con la legislación. Hay algunos proyectos de ley que están viendo mejorar algunas de estas situaciones, pero es muy importante que le prestemos atención. Entonces, cambiar las cosas, lo que, digamos, ¿cómo podríamos empezar a cambiar las cosas? Una redistribución de las tareas de cuidado es imprescindible en nuestra sociedad, no solamente para que haya menos carga de trabajo en las casas, dentro de los hogares, para las mujeres, sino también para que cambie la situación laboral de las mujeres fuera, en el mercado de trabajo, digamos. Entonces, redistribución de las tareas de cuidado, primero entre varones y mujeres, como dijimos recién. El sector privado, que se tiene que hacer cargo también de, por ejemplo, poner las guarderías que corresponden en las empresas,
o pagar el jardín o lo que sea de las que tienen hombres o mujeres, pero las y los que tienen niños chicos, y el Estado también. El Estado es fundamental en esto, políticas de cuidado, porque por ejemplo cuando hablábamos de los ninis, de esas chicas jóvenes que tienen que cuidar a sus niños, la solución no es ni ofrecerles un trabajo ni poner servicio militar obligatorio, sino un Estado que esté ahí, que ofrezca una solución al cuidado de esos niños y niñas pequeños. Reconocer el derecho a cuidar y ser cuidado o cuidada, reconocerlo como un derecho. El reconocimiento de los trabajadores, de los trabajos de cuidado y de los trabajadores y trabajadoras, de quienes lo hacen. El tema de la remuneración acá es un tema en discusión, porque hay muchas que proponen el salario del trabajo doméstico, pero por otro lado, muchas feministas incluso, por otro lado también pensamos que esto sería como encasillar a las mujeres más en este tipo de tareas, cuando en realidad lo ideal sería una redistribución más equitativa entre todos esos actores. Y bueno, finalmente poner el cuidado en el centro de la economía y de la vida, como corresponde. Bueno. Genial, Mariana, muchas gracias, muy clara. Creo que terminé bastante bien en tiempo. Terminaste en tiempo y forma, como una buena comunicadora. Bueno. Me alegra. Excelente. Le pasamos rápido la voz a Fabiana, así hacemos a tiempo y quédate, así podemos ver si surgen preguntas. Sí. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Mariana, un gusto escucharte. Sonia, un placer estar de nuevo acá y bueno, gracias a la invitación nuevamente. Este año cambié un poquito la presentación porque me parecía importante trabajarlo desde otro lugar, ya que hay otra mirada desde el sistema de cuidados y desde el concepto de trabajo y cuidados, y a su vez por cómo nos atravesó en la pandemia, ¿no? Entonces van a ver en el material que envié algunas cosas al respecto. La verdad es que la presentación de Mariana me ahorró unas cuantas páginas de mi exposición. Fue buenísima, muy clara, me parece central para instalar de dónde viene este tema, ¿no? Que no es algo que unas feministas locas empezamos a plantear en los últimos años, sino que viene de hace mucho tiempo, lo que pasa es que no lo veíamos. Pero desde mi mirada, que voy a hablar quizás, algunas cosas las voy a reiterar y otras por ahí las voy a ampliar desde el derecho, la mirada jurídica, qué podemos hacer en este sentido y qué es lo que podemos requerir para mejorar esta organización social del cuidado que es injusta, ¿no? Entonces, avanzando en esto, yo lo que digo es cuando pensamos en el concepto de precariedad laboral, por ejemplo, ¿no? En términos generales se denomina trabajo precario aquella situación de personas que están por diversas razones en procesos de inseguridad, incertidumbre, falta de garantía en las condiciones de trabajo. Quienes realizan un trabajo precario carecen de seguridad en el empleo, cobran salarios más bajos, tienen una protección social limitada o no tienen, pocas prestaciones o no tienen ninguna, más dificultades para ejercer derechos, especialmente para unirse, por ejemplo, a un sindicato, ni qué hablar de negociar colectivamente mejores sueldos y o condiciones de trabajo, ¿no? O tener una protección frente a una contingencia del trabajo como puede ser un accidente de trabajo. ¿Por qué hablamos de trabajo y cuidados en un curso de igualdad de géneros, ¿no? Y en el marco también de las violencias? Quienes estamos en este tema, quienes venimos trabajando en la temática de género y en el trabajo, y en mi caso en el derecho al trabajo como laboralista que soy, en general nos interesa la relevancia que tienen todos estos conceptos y cómo se entrecruzan en función de las personas que trabajan, que son a quienes queremos proteger y brindar nuestros recursos, ¿no? No está centrada la mirada, al menos la mía, y entiendo que la de Mariana, y así como muchas feministas también, en la posición económica, en la mirada económica o en el lucro que podemos sacar, sino que está centrada en, hay una mirada más bien ontológica en este sentido, ¿no? Hay una mirada del derecho también en este sentido respecto de qué podemos hacer para modificar o para incidir en este proceso.
lo estudiamos desde diferentes ópticas, conceptualizaciones, definimos todo esto, sin embargo, hay muchas ideas que están empezando a ponerse sobre la mesa en los últimos tiempos, y en este año puedo decir que gracias al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades se está hablando, y mucho, y de hecho muchas de las cosas que les envío en la bibliografía parten de ahí, del sistema de cuidados, de que hablamos de cuando hablamos de cuidado y de economía del cuidado, ¿no es cierto? Como ya empezó también a hablar Mariana. Conceptos que antes eran bastante difíciles de pensar desde la mirada del Estado, como que los ponga sobre la mesa. Entonces, mirando un poco, ¿no?, en el trabajo de las mujeres, y hago la misma, el mismo entre paréntesis que hacía Mariana al comienzo, no estoy invisibilizando a otras diversidades, pero nos faltan datos para recabar mucha información respecto de la incidencia que ha tenido que es uno de los patrones de la desigualdad sobre otras identidades que no sean las mujeres. La mayoría de los datos reflejan varón y mujer, como veníamos mirando. Sin embargo, vemos que durante el siglo XX las mujeres hemos conseguido grandes logros, muchos cambios fundamentales, seguramente algunos de estos ya han hablado aquí, en la conquista de derechos políticos, para instalar en la agenda pública la necesidad de avanzar hacia nuevos derechos, como también hemos mencionado, entre ellos derechos sexuales y reproductivos. Entonces, desde los movimientos de mujeres y asociaciones civiles se han planteado cuestiones que antes no estaban dentro de la discusión, ¿no es cierto?, relacionadas justamente con esto, con alcanzar nuevos derechos. Se habló claramente hace varios años de la aprobación, y se logró, del divorcio vincular, la patria potestad compartida, que ya hoy tiene otro nombre, la legislación de la protección de mujeres en sus relaciones interpersonales frente a situaciones de violencia, en todos los ámbitos en que se desarrollen, la presencia de cupos en función de mujeres en espacios de poder, en el cupo sindical también, legislación que fue avanzando en materia de identidades, todo como parte de un avance dentro de una comunidad internacional, de un sistema internacional de protección de derechos humanos, claramente que ha ido avanzando en ampliación de derechos, ¿no?, para garantizar un horizonte de igualdad. En el año 95, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por Naciones Unidas en Beijing, empezó a hablar de inclinarse hacia aquellas medidas integrales que pudieran promover la plena autonomía de mujeres frente a diversas situaciones sociales, educativas, culturales y económicas. Entonces, vemos que mientras que las primeras reivindicaciones de los movimientos de mujeres tuvieron que ver con la conquista del espacio público, el derecho al sufragio, la ampliación de conceptos de ciudadanía, se empezó a discutir, hasta ahí no se discutía, mejor dicho, el rol de las mujeres como las principales responsables del cuidado y quienes estaban a cargo de la atención de esta reproducción social, del cuidado de la familia, de la sociedad. Entonces, esto no era cuestionado, ¿no? Con los cambios que vinieron a raíz de la revolución industrial, el derecho del trabajo, por ejemplo, es uno de los hijos de la revolución industrial, así como el feminismo es uno de los hijos no queridos de la ilustración. Hay un micrófono ahí, creo que de Fernanda, que está molestando un poquito. Sí, Fernanda, por favor. Yo intenté mutearla, pero no pude desde acá. A ver no si... importa. Avanzo. Gracias. Solo aviso para identificar, porque a veces uno no se da cuenta que se desmutea. Entonces, con estos cambios que decía, ¿no?, que se empezaron a producir a raíz de la revolución industrial, más adelante la incidencia de la tecnología en el trabajo, se comenzó a hablar y comenzó a aumentar la defensa del reconocimiento de derechos de las personas que trabajan, y así como el surgimiento de mecanismos de protección respecto a estas personas. Pero siempre se partía de la misma premisa que ahora, o que desde hace los últimos años, se ha venido a cuestionar, ¿no? Esto de que la organización del trabajo remunerado se moldeó, se identificó, se escribieron las leyes, se crearon sistemas para los estados sobre la base de que trabajadores, en su mayoría varones, podían dedicar toda su energía y todo su tiempo al empleo, a cambio de una retribución en dinero. Esta era su ocupación primaria. Entonces, esta disponibilidad completa de un varón, ya explicó
Mariana, porque era quien estaba más relacionado, más asociado con el trabajo que se llama productivo, el del espacio público y el que genera una retribución en dinero, ¿no? Porque como dice un profesor mío de Derecho de Trabajo, se trabaja a cambio del dinero, más allá de que puede llegar a ser digno, pero no todos los trabajos son dignos, ¿no? Entonces, una trabaja a cambio de una contraprestación, que es el sueldo. Esto es claro. Entonces, esta disponibilidad completa basada del varón para poder ir a trabajar, ¿no? Descansaba sobre la idea de que había alguien presente en el domicilio que se ocupaba de este trabajo no remunerado, ¿no? Para asegurar la reproducción social, familiar y la reproducción de la fuerza de trabajo, claramente. Entonces, quienes desempeñaron y quienes aún hoy todavía, según todos estos datos, siguen haciéndolo, este rol eran las mujeres, como esposas, madres, hijas, en forma casi excluyente, ¿no? Ocupando este rol doméstico, que era el privado, el que se nos asignaba, al cual estábamos relegadas, el cual no había que salir. Yo siempre digo que una de las frases que más me suena es que decimos habitualmente, sin darnos cuenta, casi en forma natural, que los hombres van a trabajar y que las mujeres salimos a trabajar. Y esto no es casual. No nos damos cuenta, pero lo decimos porque salimos del espacio privado, el doméstico, al cual estábamos asignadas originariamente. Entonces, este empleo remunerado, este trabajo productivo, en contraposición con el trabajo realizado en el hogar, que es el trabajo reproductivo, tiene que ver con categorías diferenciadas, con esta división sexual del trabajo, que se fueron gestando a partir de esta definición o este desarrollo que hizo Mariana, de las economías capitalistas industriales que provocaron esta división entre la esfera de lo público, que es el mercado, y la esfera de lo privado, que era el hogar. El trabajo remunerado y sometido a las condiciones del mercado es lo que generalmente se conoce como ocupación o como empleo. Así es como se asigna la denominación. Entonces, el trabajo reproductivo o doméstico comprende todo lo otro, aquellas actividades no remuneradas realizadas en el hogar, pero que son necesarias para la reproducción de la sociedad y de la fuerza de trabajo, que podrían ser resueltas de diversas maneras y en forma independiente de la persona que habitualmente lo realiza en cada familia. Sin embargo, esta naturalidad, digamos, de alguna manera, con que se asignó a las mujeres este rol de realizar estas tareas reproductivas y de cuidado, no determina que ella sea la única que pueda cuidar, que este sea el único arreglo posible, ¿no? Que esta persona sea la única que deba ocuparse. Además debe entenderse el cuidado, y ya esto se ha empezado a poner de manifiesto y en evidencia en este contexto, que no es un bien privado que solamente puede resolverse en la intimidad de cada hogar y de cada familia, sino que debería considerarse, como proponemos, como un bien público, en cuya solución se involucre el Estado, el mercado y la sociedad. Entonces, como dijimos, cuando las mujeres comenzaron a incorporarse, o comenzamos a incorporarnos masivamente al trabajo, se comenzó a cuestionar esta división y esta frontera entre el trabajo productivo y reproductivo desde, sobre todo, las últimas décadas del siglo XX. También hubo otros hechos relacionados con estos cuestionamientos. Vi alguna de las preguntas y tiene que ver con esto, relacionados con avances en el nivel educativo, formación y deseo de realización personal de las mujeres cuando tuvieron el derecho a poder estudiar, que no lo tenían originariamente, los cambios en las familias diversas, monomarentales, monoparentales, el núcleo sociofamiliar que cada quien decida formar, sumado a los cambios demográficos también, ¿no? Que tornaron casi ilusoria esta pretensión de que siempre había una mujer que se va a quedar cuidando a cargo de la reproducción de la sociedad. Entonces, a fin de monitorear estas condiciones de vida de las mujeres, se comenzaron a elaborar estas encuestas del uso del tiempo que pudieron dar cuenta de esta falta de autonomía económica que tiene de las mujeres, que tiene relación con la desigual distribución de las tareas al interior de los hogares, y es lo que también se llama división sexual del trabajo, ¿no? Esto de la segregación horizontal y vertical que ya se ha mencionado, ¿no? Esta relación con las tareas identificadas como más bien femeninas, porque el patriarcado nos ha formado muy bien para hacer bien esas tareas, ¿no? No es casual, por más que
hoy lo querramos pensar, pero tenemos una formación en este sentido que es difícil sacarnos de encima. Entonces, este hecho de que las mujeres estemos más atadas a las tareas reproductivas, sin remuneración alguna, ¿no?, dentro del ámbito del hogar, en beneficio de los integrantes de las familias, restringe nuestro uso del tiempo, el uso propio del tiempo y nuestras posibilidades de desarrollo, y nos deja además en una situación de vulnerabilidad frente a diversas circunstancias de la vida, como pueden ser separación, viudez, violencia, ni que hablar, ¿no?, la necesidad de autonomía económica de las mujeres para salir de situaciones de violencia en las relaciones interpersonales. Entonces es necesario adoptar condiciones políticas y regulatorias que promuevan esta incorporación de las mujeres en el mercado laboral, que está caracterizado por estas dos formas de segregación horizontal y vertical en la fuerza del trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta la idea de las responsabilidades compartidas, ¿no?, porque no existen restricciones concretas para la inserción plena de las mujeres en el trabajo remunerado, pero esta persistente discriminación, esta desigualdad en el empleo, solo se puede entender si nos vamos también a lo que son las imágenes estereotipadas acerca de mujeres y varones y los roles asignados a cada identidad, ¿no? Y esta dificultad para efectuar acuerdos de responsabilidad compartida. Entonces, si bien todos y todas dependemos en ciertas etapas de nuestra vida de otras personas, esto es inevitable y esto es un fenómeno universal y así hay que entenderlo, ¿no? Pero a la vez hay otro tipo de dependencia, que es la que deriva de tener que cuidar a otras personas. Y hablemos de las personas que tienen que cuidar y que no les queda la posibilidad de elegir si pueden o no cuidar. Esta dependencia es desigual y afecta a algunas personas, claramente, ¿no? Entonces esto viene de también de esta concepción que ya paso rápido, que era la idea de Silvia Federici, de eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Esa idea de que, bueno, se cuida porque hay amor. Bueno, puede haber amor, pero también en las condiciones en las que se cuida a veces se vulneran otras situaciones, ¿no?, de otras personas. Entonces, me acuerdo que, bueno, esto tiene que ver con una estructura de poder, ¿no?, que a su vez construye estas relaciones sociales asimétricas entre los sexos. Esto lo empezaron a hablar las feministas italianas hace muchos años cuando hablaban de el famoso lema "el tiempo atrapa a las mujeres". Hoy podríamos decir, como dice Laura Pautasi, que la desigualdad atrapa a las mujeres en el ámbito de las relaciones y esta supuesta conciliación entre lo público y lo privado, y ni que hablar en un contexto de pandemia, que después voy a avanzar un poquito más si puedo. Entonces, Laura Pautasi, que habla mucho de este tema de economía del cuidado y de este enfoque de derechos, nos dice: se cuida como se puede, se es cuidado o cuidada también cómo y cuándo se puede. Y díganme si esto no es así con la foto última que vimos, ¿no? Entonces debemos trascender el debate para poder proponer derechos integrales. En el sentido de que solo en la medida que esto se pueda ver como un derecho propio y universal para quienes deben ser cuidados, para quienes deben o para quienes quieren cuidar también, y hablamos y hay otra pata que es el autocuidado, el derecho al autocuidado que todas las personas deberíamos tener, solo de esta manera se puede lograr un avance, ¿no es cierto? Entonces, si miramos cuáles son los componentes del cuidado, se habla de tres especialmente, ¿no? Tiempo para cuidar, dinero para cuidar y servicios para el cuidado. El modo en que se estructuran estos tres elementos, tiempo, dinero y servicios, ofrece alternativas para solucionar y distintos modelos de provisión del cuidado, ¿no?, en la dinámica de las familias. Entonces, el papel del Estado, la definición de políticas orientadas al cuidado, así como en la regulación de las relaciones laborales en el mercado, no puede ser neutral, claramente. El rol del Estado no es neutral, ni el rol del derecho tampoco puede serlo. Entonces, esta clásica división promovida por estos estados de bienestar que hablábamos desde mediados del siglo pasado, con esta trilogía que era Estado, Mercado y Familias, a nivel regional prácticamente se ha reducido a
a un binomio, ¿no? Donde están las familias casi con exclusividad se han dedicado a cuidar. Supeditado el mercado a la posibilidad de quien pueda pagar el cuidado, ¿no? Y a la oferta que hay de cuidado en el mercado, que es prácticamente escasa, nula o de muy difícil acceso, y también puede tener un sesgo de clase en este sentido. Entonces la problemática del cuidado y quién ejerce el cuidado para sí o para otra persona tiene que ver con esto, con un ejercicio de derechos. Es decir, si no, estamos hablando estaríamos en una reproducción de desigualdades. Y esto es condición para una política pública. Es decir, tenemos que hacer un debate donde entrecruzamos derechos, desigualdades y política. Todo esto lo tenemos que analizar. Si no ampliamos el ejercicio de estos derechos, vamos a seguir afectando el principio de igualdad, fundamental para el desarrollo de cualquier persona. Entonces, para avanzar en esto, tenemos que propender a garantizar un derecho al cuidado como un derecho universal y propio de cada persona, como decíamos, ampliando la esfera de exigibilidad hacia distintos ámbitos, estatales y privados, para posibilitar un movimiento en esta dinámica del cuidado. Entonces, el cuidado está, y en este momento ha quedado en evidencia, en el centro de las desigualdades. Esto ha quedado muy claro, donde a su vez se suma esta carga mental de la localización física del trabajo de cuidados y del cuidado remunerado, que recarga a las personas de diferentes maneras, por razones, como dijimos, socioeconómicas y en términos de género de manera desigual. Porque no solo las mujeres cuidan o cuidamos más estadísticamente, sino que además con un impacto diferente. Entonces, por eso es que decimos que la organización social de cuidado en Argentina y en la región es injusta, no solo en términos de género, sino en términos de clase también. Entonces, en este sentido, las mujeres con menos posibilidades económicas tienen que distribuir el cuidado a través de el pedido de otra persona que se ocupe del cuidado, porque probablemente no pueden salir a pagarlo, ¿no? Y en este sentido, esto ha quedado muy claro en este contexto. Entonces, como veníamos diciendo esto de que desde el feminismo se plantea que la organización social del cuidado es injusta, se dice que es uno de los vectores de las desigualdades, ¿no? Porque el cuidado también tiene estas tres dimensiones que dije anteriormente, que tienen que ver con el cuidado directo, que es la atención de la salud, el bienestar, la higiene, el alimento de las personas, que puede tener un componente afectivo o emocional, que es asistir a las personas de cuidado, ¿no? Pero no necesariamente se puede exigir como correlato del amor, pero sí puede estar también. Después en el cuidado indirecto, que tiene que ver con esta gestión del cuidado, esta carga mental que tenemos de pensar quién cuida, cómo cuida, cuándo cuida y con qué recursos especialmente cuida. Y el autocuidado, que es el que generalmente está más abandonado, y eso con hacer una autorreferencia lo vamos a pensar. ¿Qué tiempo dedicamos al autocuidado, ¿no? Entonces, el cuidado claramente no solo incluye el cuidado de la primera infancia, sino hacia el final de la vida. Es decir, cuando las personas empezamos a perder autonomía, también se pone en evidencia esta precariedad de la vida y la necesidad del cuidado, de esta autodependencia de la que hablaba. Entonces, en los extremos de la vida es donde queda más claro la necesidad de cuidar, ¿no? Esto de que somos personas interdependientes. Claramente, bueno, aquí están incluidas también las personas que tienen alguna dependencia por una cuestión de salud, que probablemente a lo largo de toda la vida necesiten el cuidado. Entonces, ¿por qué decimos que esto es injusto, ¿no? Esta distribución del cuidado es injusta, y no voy a repetir las cifras que ya dio Mariana anteriormente. Porque tenemos que revisar este diamante del cuidado, en el cual se involucran las 4 patas de las que hablamos también cuando hablamos del cuidado, que son el Estado, el mercado, la comunidad y las familias. Hoy vemos que el cuidado está extremadamente familiarizado, es decir, que recae básicamente sobre las familias y especialmente sobre las mujeres.
Pero los otros actores también tienen roles que asumir en este diamante. El Estado, mejorando la regulación, ampliando los servicios de cuidado. Hay regulaciones vinculadas con el tiempo para cuidar, con las licencias, estamos hablando claramente, pero hoy todavía tienen un sesgo maternalista. Si vemos la ley de contrato de trabajo, claramente tiene este rol de proteger a la mujer que trabaja en cuanto a madre y cuidadora. Bueno, se están pensando, y también hay numerosos proyectos, de analizar esto y quitarle este sesgo, ¿no? E ir hacia una función más transformadora de la mirada legislativa en cuanto a la corresponsabilidad. El empleo público tiene algunos avances porque ha conseguido, mediante acuerdos de paritarias, modificaciones de convenio, mejoras en este sentido, ¿no? Por el acuerdo entre los actores involucrados en el trabajo. La comunidad, como otro de los factores de este diamante, es muy importante, especialmente, como sabemos, en los sectores de más bajos recursos, ¿a quién se recurre para el cuidado? A estas redes comunitarias de cuidado, básicamente, ¿no? Y esta cadena de reproducción del cuidado que conocemos. Y el mercado todavía tiene mucho por hacer en este sentido, para ofrecer servicios de cuidado, donde creo que los sindicatos, por ejemplo, podrían involucrarse en este sentido para incluir esta agenda de cuidados en las negociaciones colectivas. Dentro de las guías que les mandé una guía que elabora la ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, sobre la posibilidad de avanzar en mejoras a través de la negociación colectiva por parte de los sindicatos en este sentido, ¿no? Entonces se trata de ir ampliando derechos para las personas que trabajan en general, sin profundizar este sesgo maternalista. Entonces, bueno, esto, teniendo en cuenta estos tres pilares que les decía, ¿no? El tiempo para cuidar, que se relaciona básicamente con las licencias y esta mirada de revisar las licencias de cuidados. El dinero para cuidar, hay transferencias monetarias de ingresos, asignaciones familiares y el reconocimiento del valor del trabajo de cuidados, ¿no? Y la infraestructura para cuidar, esto es la disposición de estos servicios de cuidado, la disponibilidad pública del servicio y el reordenamiento en la atención de los espacios privados que se ocupan del cuidado, que son escasos o son muy caros y dependen justamente de esta cuestión de clase. Pero a su vez hay un último componente que es muy importante y que es clave, que tiene que ver con la transformación cultural. Para poder cambiar todo esto tenemos que empezar a desnaturalizar este sesgo maternalista que deposita casi sin darnos cuenta en las mujeres esta idea de que una buena mujer es una madre y una buena madre es una madre cuidadora. Y si no, pensemos en el caso de Obando y cómo fue estigmatizada en este sentido, ¿no? Entonces, el trabajo que también puede cumplir el Estado en este cambio es clave, ¿no? A través de las campañas. Por ejemplo, también les envié esta mesa interministerial de cuidados que se conformó en el Estado, obviamente traccionada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, donde se empezó a trabajar fuertemente en el tema de cuidados desde la Dirección de Cuidados a cargo de Lucía Sirmiobón, pero se empezó a hablar de esta mesa transversal para poder hablar de cuidados con otros espacios del Estado y ministerios, involucrados claramente, ¿no? Y creo que hay 11 actores en esta mesa interministerial que también se las mandé. Bueno, una de las partes, como les decía, importante es hablar de estos cambios regulatorios respecto de las licencias parentales que en primera infancia reconozcan el hecho biológico de la persona gestante, pero permitan distribuir el tiempo de una manera más equilibrada entre los integrantes de la familia, que cualquiera sea la conformación, porque hoy tenemos una ley de identidad de género y un matrimonio igualitario que nos permiten hablar ya de un avance en derechos de las personas integrantes del colectivo LGTBIQ+. Entonces, tengamos en cuenta que, por ejemplo, ni siquiera está reconocida legislativamente en la ley de contrato de trabajo, básicamente, la licencia por adopción. Si bien se empieza a receptar por otros ámbitos o por vía jurisprudencial, ¿no? Hay como más de 50 proyectos, y creo que ya a esta altura hay más, en este sentido presentados,
Y creo que uno de los miradas importantes es la de Uruguay, que avanzó en este sistema integrado de cuidados, ¿no? Que, bueno, esto va a demandar más tiempo y entiendo que es una de las metas de la Dirección Nacional que les mencionaba anteriormente, pero después de varios años esto se podrá construir. Y algo del contexto actual, desde que la OMS declaró la pandemia, bueno, los países adoptaron diferentes medidas para afrontar esta situación de emergencia. Sin embargo, por algunos de los datos que podemos ver, ya desde el comienzo se hablaba de que el 70% del personal de atención médica y servicios sociales son mujeres, parteras, enfermeras o trabajadoras sanitarias. En América Latina y el Caribe, más del 50% de las mujeres trabajadoras están en trabajos informales, es decir, como decíamos anteriormente, en condiciones de precariedad. No tienen acceso a la seguridad social ni protección en derechos básicos. En Argentina, las mujeres constituyen el 86% de las personas empleadas en el sector de cuidado remunerado, incluyendo el sector sanitario, que fue primera fila al momento de salir a cuidarnos en el contexto de COVID, y siguen estando, ¿no? Más de la mitad de ellas son maestras, profesoras, médicas y enfermeras, entre otras trabajadoras del sistema de salud, y la otra mitad son trabajadoras domésticas, ¿no? Por otra parte, el teletrabajo ha incrementado en este momento el trabajo en los hogares, sumado a la suspensión de clases decretada en las escuelas, al cierre de los espacios de cuidado. Entonces, tenemos alguna de la normativa nacional que tuvo en cuenta esta situación y en parte lo resolvió con esta licencia o esta dispensa de asistir al lugar de trabajo, pero sin embargo no fue muy clara al momento de establecer si era con goce de remuneración o no. Les acompañó también alguna resolución de una medida cautelar de un juez que dijo que esto tiene que ser con pago de remuneración, porque esta persona no se podía quedar cuidando sin cobrar, ¿no es cierto? Bueno, creo que de esto hay que avanzar. Si bien la normativa de emergencia no tuvo el sesgo binarista al que estamos acostumbrados, sino que ya empezó a hablar de personas trabajadoras, empezó a hablar de corresponsabilidad en el cuidado también. Entonces, voy a avanzar un poquito más. Por ejemplo, Grow, en una encuesta que había hecho en forma casera al principio, porque no había datos duros, decía que en la cuarentena, en hogares con hijos menores de 12 años, las mujeres dedicaron en promedio 13 horas por día a las tareas de cuidado y doméstica. El estudio muestra que las mujeres duermen 1 hora menos en promedio y dedican 1 hora y media menos al trabajo remunerado, viendo en qué momento pueden trabajar, ¿no? No me acuerdo si lo mencionó Mariana. Bueno, es muy importante, previo a la pandemia, el informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Vieron que está esta dirección a cargo de Mercedes Alessandro, que ha relevado justamente estos datos y dijo que en promedio, y antes de la pandemia, ¿no? Esto es justo el principio de marzo, las mujeres sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral y ganan en promedio un 29% menos que los varones. No les voy a hablar de las otras encuestas, ya mencionó muchas Mariana, la segregación horizontal, todos estos datos que siempre es imperioso tener en cuenta para poder advertir que esto es injusto. Claramente, la tasa de participación que también ha mencionado, ¿no? Entonces, creo que para ir finalizando, yo diría que ojalá que esta pandemia, dentro de lo lamentable que trajo, ponga sobre la mesa esta desigualdad en los cuidados de la que venimos hablando, ¿no? Venimos hablando de la necesidad de repensar las relaciones laborales y revisar esta distribución del cuidado que se apoya sobre el trabajo gratuito de las mujeres, ¿no? Esta inclusión de un enfoque de género es indispensable cuando se discuten derechos, porque tiene un efecto distinto, un impacto diferente. Además que en contextos de recesión o crisis como el actual, ya lo dijo la OIT, las mujeres trabajadoras van a ser las más afectadas en este contexto. Siempre ocurre, sobre todo en contextos de crisis o recesión. Y hay informes que ya elaboraron en este sentido. Entonces, bueno, se trata de esto, de poner como, para finalizar, en el mismo concepto, yo digo lo mismo, ¿no? Que poner la sostenibilidad de la vida en el centro y no en el mercado. Esta famosa frase de que te cuida el Estado y no el mercado,
corrió bastante en este contexto, ¿no? Se trata de entender que todas las personas somos responsables del cuidado, del autocuidado y de otras personas en algún momento de nuestras vidas. Bueno, y quizás todo esto nos lleve a repensar relaciones laborales a fin de no reproducir estas desigualdades de género, para, bueno, poner en evidencia esto, ¿no? Creo que el coronavirus puso de manifiesto que cuando los equilibrios son precarios, al final lo que está en riesgo es la vida, y eso es lo que estamos viviendo en este contexto. Así que bueno, muchas gracias, así podemos dejar lugar a las preguntas. Bueno, buenísimo, Fabiana, muy clara, a toda velocidad, pero con información muy actualizada siempre, y sí, después voy a organizar y mandaré la bibliografía que ya me mandaron. Tenemos varias preguntas, porque es un tema que dispara mucho, va a todos, la vida vista desde la perspectiva de género dispara mucho porque nos atraviesa a todos y todas y todes. Bueno, acá empiezo con las preguntas para no perder más tiempo. A ver, esta es para Mariana. Bueno, igual pueden contestar quien quiera porque surgió en ese momento. Dice, la tasa de mujeres empezó a subir como consecuencia de ir ganando derechos. Entiendo que es la tasa de participación laboral de las mujeres, ¿no? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, a lo largo de la historia, interpreto yo, que es la pregunta. Bueno, eso también tiene varias interpretaciones. En general, porque yo lo que puse ahí fue el nivel de actividad, la tasa de actividad precisamente, que es eso, las mujeres que trabajan o que quieren trabajar, que quizás no tienen trabajo. Por un lado, digamos, ahí puede ser que, como pasó en los 70 con esta revolución de las mujeres que salieron a la vida pública y a trabajar, y universitarias, pero también puede ser, como en una gran crisis de los 90 o el 2001, que al haber menos ingresos familiares o que los varones tengan trabajos más deteriorados, también salgan las mujeres a trabajar para unificar los ingresos o traer más ingresos que hacen falta. Eso es una cosa que hay que analizar en cada caso, pero también un poco por la dinámica histórica y social de los sucesos políticos sociales, se puede interpretar también un poco a qué se debe que haya más participación o menos de las mujeres en esos momentos. Muy bien. Hay un par de preguntas en relación al tema de las guarderías en las empresas o en los lugares de trabajo, ¿no? Preguntan si es obligatorio, a partir de cuánta cantidad de empleados o empleadas, y cómo es el tema de los lactarios. Bueno, esto es uno de los temas de discusión en este contexto, porque nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que establece algo respecto de esto y que se ha discutido bastante o se ha planteado en un fallo que se llama Echeverry, que después si quieren se los puedo enviar, donde no está resuelto todavía en la Corte, pero la ley no es clara respecto de qué cantidad de personas tiene que haber en un lugar de trabajo para que sea obligatorio el establecimiento de estos espacios de cuidado que llama guarderías. Muchos empleadores resuelven esto con la compensación, con una compensación económica, pero en realidad no es lo mismo. Esto puede ser algo que podría estar o no, pero no, la realidad es que lo que se plantea en este fallo es que no se debería suplir esta obligación de establecer los espacios de cuidado con una contraprestación económica, sino que se plantea que se obligue al Estado a regular esta norma que ha quedado desactualizada para establecer cuándo es obligatorio que las empresas tengan los espacios de cuidado. Pero en la realidad muchas directamente lo reemplazan con una contraprestación económica, ¿no? Por eso es que es importante trabajar en esto, así como trabajar en función de derechos que sean otorgados a ambas personas, ¿no?
esta idea de no reproducir los sesgos maternalistas en la legislación. Bien, hay también preguntas en relación a la licencia para los padres. Preguntan si hay proyectos para ampliarlo. Bueno, ¿cómo estamos en ese sentido? Sabemos que hay muchos acuerdos por paritaria según los sectores, ¿no? Es muy despareja la situación, pero seguramente vos, Fabiana, podés aclararnos. Sí. Hay muchos proyectos. Siempre decimos con una colega esta famosa frase de dime con quién trabajas y para quién trabajas y te diré qué derechos tienes. Y en esto, este mosaico regulatorio queda en evidencia en este contexto, donde si haces un cuadro vas a ver, trabajas en administración pública, trabajas en tal provincia, pues las provincias tienen normativa diferente, trabajas en el ámbito privado, sos trabajador de Rappi, digo, todo eso es diferente, depende de dónde trabajes y para quién trabajes. Y esto es desigual, claramente, ¿no? Entonces, sí, hay muchos proyectos. Justamente ayer hablaba con uno de los asesores de Moroni, están trabajando también en conjunto con el Ministerio de las Mujeres. Es difícil esto, porque hay mucha resistencia de muchos sectores empleadores que consideran que se traduce esto solamente en una cuestión económica. Y la verdad es que no. Hacemos una última pregunta, ¿les parece? Porque ya se nos fue el tiempo en realidad. Preguntan sobre la responsabilidad compartida, si sí o sí tiene que ser un acuerdo. Y otra pregunta que las puedo decir a las dos juntas, me parece que tienen vínculo, es derechos integrales y responsabilidades compartidas sería lo ideal. Empiezo yo. Si tiene que ser un acuerdo o no la corresponsabilidad, esto interpreto que es entre mujer y varón, ¿puede ser la pregunta? No está claro la pregunta, no sé si quien la hizo está por acá, supongo que sí, que es que hablan de al interior de una pareja, entiendo, no lo sé, o en una familia. Ahí el tema es, sí, por supuesto, un acuerdo, pero además un cambio cultural, como se estaba hablando recién, un cambio cultural muy profundo que tiene que partir no solo de la familia, sino también de todas las instituciones, del Estado, de la educación, de todos. O sea, qué sé yo, por ejemplo, mi mamá siempre dice que en la escuela deberían enseñar a los chicos y a las chicas a cocinar, a hacer ciertas tareas como limpiar. Y sí, eso es básico, la verdad es que sí. Es muy difícil, por más que vos hagas un acuerdo, sí, por ahí si haces un acuerdo lográs que eso funcione, pero no funciona así en general. En general son cosas que tenemos muy, muy incorporadas, varones y mujeres, desde nuestro nacimiento y nuestra crianza en familias típicas. ¿Querés agregar algo, Fabiana? Sí, en unas líneas, porque yo hablo del acuerdo de responsabilidades compartidas, entiendo que es hacia donde quiero que vayamos, quiero que podamos ir hacia esa idea, donde podamos hablar de acuerdos, pero hablo de al interior de los núcleos sociofamiliares, no estoy hablando de que cada quien se propicie su propio acuerdo en el lugar de trabajo, eso no, eso sí tiene que venir por parte de una reglamentación para equiparar desigualdades, pero en el momento el núcleo, a mí me gusta hablar de núcleo sociofamiliar, porque cada quien decide formar su familia de una manera diversa, ahí es donde yo aspiro a que podamos tener una protección de derechos en el cual podamos hacer acuerdos. Pero para esto tiene que haber igualdades, una estructura no discriminatoria, la posibilidad de ejercer estos derechos de cuidar en igualdad, porque si no podemos cuidar en igualdad, difícilmente podamos hacer un acuerdo, ¿no? Sabemos que en este contexto muchas personas habrán dicho, bueno, ¿quién va a trabajar? ¿Vas vos o voy yo? Dos personas que estaban en situación de que tenían que ir a trabajar y los niños en el colegio con los espacios de cuidados cerrados y las escuelas cerradas. Probablemente más de uno dijo, y anda vos que ganas más. ¿Y quién será ese vos? Probablemente es un varón. La mujer se quedó. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se posterga su desarrollo laboral? Bueno, todo esto es difícil
hablar de un acuerdo si no tenemos un ejercicio de derechos que acompañe.